Ya, buenos días, estudiantes. Hoy día vamos a ver el término de la conquista de Chile, la continuación de la conquista de Chile, ya, perfecto, y cómo termina este periodo y empieza una nueva época, que va a ser la historia de Chile colonial, durante la época colonial. Ya, aquí se empieza lo que es la colonia. Entonces, nosotros estábamos viendo Pedro de Valdivia, vamos a ir recordando Pedro de Valdivia, que es lo que hizo Pedro de Valdivia, ya que había llegado al territorio nacional, ya. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entonces entre lo que hace Pedro de Valdivia y lo que hace Diego de Almagro? ¿Cuál es la diferencia? Diego de Almagro solo descubre Chile. Porque no hace lo mismo. Pedro de Valdivia. Valdivia, entonces. No, Diego de Almagro lo descubre y Pedro lo conquista. Sí, exacto, muy bien. Entonces, ¿por qué las motivaciones? Acordémonos entonces que las motivaciones era ser gobernador. La principal motivación de Pedro de Valdivia era ser gobernador del territorio, ¿ya? Quería tener su propia gobernación, quería tener gloria y fama, que su nombre fuera recordado en la historia. Eso es lo que quería Pedro de Valdivia, ¿ya? Entonces, Pedro de Valdivia le pide permiso a su capitán Francisco Pizarro y reclutó un ejército. ¿Cuántos soldados era el ejército de Pedro Valdivia? 10. 10. ¿Y una mujer? ¿Cómo se llama la mujer? Inés de Suárez. Inés de Suárez. Muy bien. Y muy poquitas personas querían viajar a Chile porque ya sabían que en Chile no había oro. Y los españoles eran muy codiciosos. Ya, ellos querían oro y plata. Entonces, ¿por dónde sale Pedro Valdivia? Sale del Cusco. Toma la ruta del desierto, en el camino se le unen más soldados, más de 100 hombres, y llega al río Mapocho. Y en el río Mapocho funda la ciudad de Santiago, ¿ya? Y ahí la fundó porque el río era bonito, era limpio, puro, cristalino, y le servía para la agricultura, ¿ya? Entonces va a ser la primera ciudad que se funda en Chile, la ciudad de Santiago. Les dije por qué se llamaba Santiago. ¿Por qué le puso Santiago? Si no les dije, se lo digo ahora. Por el apóstol Santiago, ¿ya? Porque Valdivia era muy creyente, entonces por esa razón, ya, el nombre al apóstol Santiago. Entonces Valdivia después reparte encomiendas de indios, que son grupos de indios que le ayudan a él a trabajar. Es como mano de obra. Manos de obra no son esclavos, pero son casi esclavos, similar a unos esclavos. Y mercedes de tierra, que son porción de tierra para que tengan la agricultura. ¿Ya? Eso tenemos todo visto, así, por eso voy un poquito rapidito. ¿Ya? Y lo nombra gobernador interino, el cabildo. Entonces hay que recordar que el cabildo era como la municipalidad, ¿ya? Donde se juntaban todos los vecinos, ¿ya? Los vecinos más importantes, y lo nombraron gobernador interino, ¿ya? ¿Por qué? Porque el territorio era de Francisco Pizarro. Entonces, Inés de Suárez, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que Inés de Suárez había degollado, decapitado a los indígenas? ¿Se acuerdan? Sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Ven la imagen que le cortó la cabeza a los indígenas? ¿Ya? Y ahí logró detener el levantamiento. Ya, Pedro Valdivia entonces, contento con esto, ya felicita a Inés de Suárez y regresó al Perú, donde había una guerra civil, y se pone bajo las órdenes del rey contra Francisco Pizarro. Entonces, Valdivia va a ser leal al rey español, ¿ya? Entonces, Pedro de Valdivia va a ser un buen capitán, va a vencer a su antiguo amigo que era Francisco Pizarro, y vence la guerra civil, y gracias a esto el rey nombra a Valdivia gobernador oficial de Chile.
Entonces, eso es lo que quería Pedro Valdivia, ser gobernador, y ya tiene su propia gobernación, ¿ya? Regresa al país entonces Pedro Valdivia con más recursos, ¿ya? Con más de 500 soldados, miles de indígenas, para conquistar el sur de Chile. Entonces Valdivia quería. Entonces Valdivia marcha al sur, ya, marcha al sur. Y de ahí vamos a ir explicando un poquito más lento, porque iba muy rápido, muchachos, ¿o no? Un poco. No, está bien, pues eso lo habíamos pasado. Lo habíamos pasado. Entonces, marcha al sur. Entonces, la conquista, no sé, conquista el sur. ¿Qué pueblo estaba en el sur? El mapuche. Los Los mapuches. mapuches. Ya, ellos sabían que se encontraban los mapuches. Entonces, tenían que encontrar a los mapuches y derrotarlos. ¿Qué buscaban en el sur? Buscaban lavaderos de oro. Habían lavaderos de oro. ¿Y dónde estaban estos lavaderos de oro? En los ríos. ¿Ya? Y también quería llegar a una parte muy importante. Quería llegar al estrecho de Magallanes. Él quería llegar al estrecho de Magallanes. Ya, ¿se acuerdan que se había descubierto el estrecho que comunicaba los dos océanos del Atlántico y el Pacífico? Entonces él quería llegar ahí al sur, porque Valdivia tenía la gobernación de todo el territorio. Ya. Marcha al sur del país y se inicia la Guerra de Arauco. Son muy importantes. Guerra de Arauco. ¿Y la Guerra de Arauco qué va a ser? Va a ser el enfrentamiento entre los mapuches y los españoles. ¿Fueron derrotados los mapuches alguna vez? O sea, definitivamente. No. No, no fueron no. derrotados, pero sí se dieron a la fuga. Claro, sí, puede ser. Tuvieron varias batallas, pero no lograron ser conquistados. Entonces, muy importante. Los mapuches fue el único pueblo de toda América en no ser conquistado. Porque ¿se acuerdan que los españoles habían conquistado a los incas, a los aztecas y a todos los pueblos? Los mapuches no. Y esta guerra fue muy larga, duró más de 300 años. No fue que todos los años hayan estado peleando o combatiendo, no. Se prolongó por 300 años porque tenían periodos de paz y periodos de guerra, ¿ya? Entonces, a veces atacaban los mapuches, otras veces atacaban los españoles, pero los españoles nunca lograron conquistar definitivamente a los mapuches. Y eso se estudia porque es el único pueblo en el mundo, en realidad, en no ser conquistado por una potencia extranjera. 300 años, imagínense. 300 años los mapuches luchando. Y todavía luchan por sus tierras, porque los mapuches luchan por la Pachamama, por la tierra, por la libertad, por un pueblo guerrero, pueblo sacrificado. Valdivia entonces funda ciudades. Valdivia entonces va a querer fundar ciudades porque se va a quedar en el territorio, quiere pertenecer al territorio. Podemos ir escribiendo las ciudades. Primero Santiago, obviamente. Ya dijimos, Santiago va a ser la capital del Reino de Chile, junto al río Mapoche. Después se funda Valparaíso, ¿ya? En la quinta región. La Serena. La Serena es para conectar Chile con el Perú. Eso queda en la cuarta región. Concepción, qué bonito Concepción. Concepción queda en la octava región, junto al río Biobío. Y yo estudié en Concepción. Tuve como 6 años en Concepción, en la Universidad de Concepción.
Bonito. Yo viví en Penco, 15 Ah, años. Penco también es bonito, también reconocí Penco. Sí. Penco, Arauco, Lirquén. Antiguamente la ciudad de Concepción fue fundada en Penco y por Sí, eso se le llama a las personas de Concepción penquistas. penquista. Penquistas, sí, muy bien. Después funda la ciudad de Valdivia, ¿ya? La ciudad de Valdivia, que eso que es la región de los ríos, y se le ponen el mismo nombre de Valdivia. Después funda Villarrica. Villarrica es la 10ª región. ¿Ya? Funda. Y no hay más. ¿Cómo se llamaba esa? Se me salió Villarrica. el micrófono. Villar. Villarrica. Villarrica es bonito también. Nosotros vamos de vacaciones a Villarrica. Junto al lago, hay un lago yanqui. Ya, y funda fuertes. Ya, los fuertes son los siguientes. Fuerte de Arauco, de Angol, de Purén y Tucapel. ¿Ya? Los fuertes son defensivos, ¿ya? Para defenderse de los mapuches. Entonces, ¿qué es lo que hace Valdivia? Valdivia funda ciudades y funda fuertes, ¿ya? Bueno, y todas estas ciudades se mantienen hasta ahora, ¿ya? Entonces, Valdivia, la historia es muy bonita, dice la historia que Valdivia recoge a Lautaro. Lo recoge porque Lautaro era un joven mapuche que aproximadamente a los, ¿cómo dice? 10 años, sí. Uno dice que a los 10 años fue recogido o fue encontrado por Pedro de Valdivia. Entonces Pedro de Valdivia a Lautaro lo tiene como un criado, ¿ya? Va a ser el criado, entonces lo vamos escribiendo, lo más importante. Lautaro va a ser un criado de Pedro de Valdivia. Y como criado le enseña el idioma. Enseña el idioma español, le enseña las costumbres y Lautaro aprende la manera de combatir. O sea, aprende cómo combatir a los españoles. ¿Ya? Entonces, aprende a combatir a caballo. Caballo, porque antes los indígenas combatían así a pie nomás. A la tonta y a la loca. A usar escuadrones. Usar escuadrones de guerreros a atacar por sorpresa. ¿Ya? Y entonces Lautaro aprende cómo derrotar a los españoles. Entonces Lautaro va a estar varios años con Pedro de Valdivia y Lautaro le va a cuidar los caballos a Pedro de Valdivia. Él va a ser el caballerizo. Va a cuidar los caballos, va a aprender. Lautaro siempre tuvo la idea de rebelarse, ¿eh? Siempre quiso rebelarse, pero se mantuvo calladito, calladito. Y cuando tenía 18 años aproximadamente, cuando ya era un joven, Lautaro se arranca de la custodia de Pedro de Valdivia, arranca Lautaro, y llega donde estaban los mapuches, y Lautaro entonces es elegido Toqui, destaquemos Toqui, y el Toqui va a ser el jefe mapuche en tiempos de guerra. ¿Ya? Los mapuches lo eligen Toqui por todo lo que sabía Lautaro para combatir. Entonces Lautaro llega y le dice ya, los españoles no son invencibles, los españoles no son dioses, los españoles pueden sangrar, los españoles pueden morir. ¿Sí? Entonces Lautaro le enseña ya, vamos a combatir a caballo, vamos a combatir en escuadrones, vamos a atacar por sorpresa.
Y vamos a atacar también en días de lluvia, para que los españoles se les moje la pólvora y no puedan disparar, porque no ocupen sus cañones. Vamos a atacar en zonas pantanosas. Entonces Lautaro va a ser el primer toqui, el primer guerrero reconocido. ¿Ya? Lautaro. ¿Habían escuchado ustedes más o menos de la historia de Lautaro? Yo sí, profesor, pero igual tenía Sí. como entendido que Lautaro había sido criado igual como hijo de Inés de Suárez y Pedro de Valdivia, que ellos como que lo adoptaron en cierta Sí, parte porque igual lo sí. querían mucho. Sí, sí, como adoptado, sí, sí, como un criado, sí, como un criado. Lo quería mucho, pero Valdivia incluso lo apreciaba bastante. Eso sale en la serie que habíamos hablado la vez anterior, Inés de la Sí, Almonía. ¿Sí? sí. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esa serie? Buenísima la serie. Sí. Lautaro entonces después se fuga, porque Lautaro siempre en su mente estuvo la idea de rebelarse. Entonces Lautaro, después de fugarse, es elegido toqui y realizó un gran levantamiento indígena, una gran rebelión indígena. Y empieza a atacar los fuertes, ataca los fuertes de los españoles. Y se produce la batalla de Tucapel. La batalla de Tucapel que va a estar en la octava región. En esa batalla de Tucapel, Lautaro ataca por sorpresa, es una zona pantanosa, empiezan a atacar de a poco, los españoles van falleciendo, muriendo uno por uno, y el último que queda va a ser Pedro de Valdivia. ¿Observan la imagen, muchachos, ahí? ¿Observan la imagen cómo está Pedro de Valdivia? ¿No? Sí. Valdivia, Sí. sí, Sí, profesor. Sí, Valdivia entonces es derrotado, ya cuenta la historia bonita, que Valdivia va a ser el último soldado español en ser derrotado. Y después los mapuches agarran un mazo, un trozo de madera grande, le pegan en la cabeza, un mazazo en la cabeza y lo matan con un mazazo en la cabeza. Después dice la historia que abrieron su cuerpo, sacaron su corazón y se lo comieron. Se lo comieron para tomar toda la fuerza, toda la valentía de Pedro Valdivia, toda la inteligencia de Pedro Valdivia. Y después sacaron sus huesos y hicieron flautas con sus huesos. ¿Habían escuchado esa historia que se comían el corazón? No, yo no. Yo sí lo había Bonita la escuchado. historia. Siempre habían dicho que los mapuches le sacaban el corazón a las personas que tenían como valor o eran guerreros Sí, para obtener sí, su sí. fuerza. Correcto, correcto. No es que fueran caníbales, no son caníbales, sino que él representa eso. El corazón representa la fuerza. Sí. Entonces, Pedro Valdivia va a morir en Chile. Lautaro, entonces, ¿qué iba a hacer? Lautaro avanzó con su ejército rumbo a Santiago. La idea de Lautaro era expulsar, quería él, expulsar a los españoles de Chile. Quería echarlo definitivamente y quería destruir Santiago. Quería destruir. Porque los españoles todavía se quedaban en Santiago. Muchos españoles. Ya. Entonces Lautaro hace un gran ejército y avanza rumbo a Santiago. Pero fue derrotado Lautaro en la batalla de Peteroa. Ahí lo derrotan. Eso
Peteroa es junto al río Mataquito. Queda en la séptima región. Otro capitán español, que era Francisco de Villagra, lo derrota, y entonces Lautaro muere en batalla. Mira, la historia es bonita. Dice que Lautaro estaba con su mujer acampando junto al río Mataquito. Entonces un indígena desgraciado les dice a los españoles dónde estaba acampando, los delata dónde estaba acampando, y los españoles en la noche atacaron por sorpresa. Lautaro no estaba preparado con su ejército, y Lautaro entonces sale, no logra defenderse, y ahí muere Lautaro, ¿ya? Entonces va a morir nuestro gran libertador, ¿ya? Bonita la historia. Bonita, pura muerte. Después viene otro gobernador, ¿ya?, que vamos a escribir ahí, es García Hurtado de Mendoza. Los años para tener una referencia, ¿no? ¿Ya? Si no quieren, no anotanlo ahí. Hurtado de Mendoza, la importancia, que va a ser el primer noble, primer noble de clase alta que llega a Chile. Porque Valdivia no era noble, ¿ya? Valdivia era capitán nomás, era hidalgo. Entonces él va a ser de clase alta. Y él llega con un gran ejército. ¿Cuál es el objetivo de él? Es conquistar a los mapuches. El rey de España, al saber de la muerte de Valdivia, envía a este noble, persona de clase alta, a conquistar a los mapuches. Entonces lo envía con miles de soldados. Ya, esa es la importancia que tiene Hurtado de Mendoza. Y llega el primer poeta español a Chile. Es también importante, notemos. ¿Cómo se va a llamar el primer poeta español? Don Alonso de Ercilla. Y Alonso de Ercilla va a escribir el primer libro. ¿Cómo se llama el libro? La Araucana. En la Araucana, él retrata todo lo que hacían los mapuches. Sus costumbres, cómo se elegían los guerreros, cómo vivían los mapuches. Entonces, todo el mundo, todos los países van a saber cómo son los mapuches. Y ahí se dieron a conocer los mapuches como el pueblo más guerrero, más valiente de todo el mundo. La Araucana. Hurtado de Mendoza vence a los mapuches, porque tenía un gran ejército, los vence en varias batallas. No los conquista, sino que los vence, gana las batallas, ¿ya? Oh, y toma detenido al Toqui Galvarino. Va a ser otro Toqui importante. Entonces, Galvarino. ¿Qué sale en la imagen ahí, muchachos? Sí, sí le sale. ¿Y qué aparece? ¿Qué están haciendo? Le van a cortar su mano. Le están mutilando una mano. Exacto. Le cortan sus manos como castigo para que no peleara más y para que los mapuches se asustaran. Pero Galvarino sigue luchando. Lo sueltan y él vuelve a luchar, y dice la historia que lo ponen así como un aceite caliente en las manos, un aceite caliente hirviendo para que se cicatricen las manos. Imagínense el dolor. Y con un hacha le cortan en las manos. Después Galvarino, al seguir luchando, se pone una especie de cuchillos en las muñecas, ¿ya? Se la amarra y sigue combatiendo.
Imagínense la valentía que tiene. ¿Ya? Bueno, y después los españoles lo volvieron a detener y le cortaron la cabeza para que no siguiera combatiendo. Es bonita la historia. Bonita la historia. Ya, y otro Toki también vencen al Toki Caupolicán. Y Caupolicán es un Toki guerrero que va a tener mucha fuerza, que él va a ser elegido por levantar un tronco. Levantó el tronco por más de 3 días y 3 noches. Entonces Caupolicán tomó el ejército mapuche y también siguió luchando, pero a Caupolicán lo detienen también y va a morir de una forma muy cruel, muy sanguinaria, ¿no? Caupolicán. A él muere en la pica. La pica va a ser un palo muy largo, de como 2 metros, que le van a sacar filo y se lo entierran a Caupolicán, ¿ya? Desde el recto hasta el estómago. Traspasa el cuerpo de Caupolicán y lo matan. Caupolicán tenía que pedir perdón, tenía que pedir súplica y nunca pidió perdón. ¿Se acuerdan sabían ustedes de la muerte de Caupolicán? Sí, ¿O no? Sí. sí, Es bonita la historia, ¿cierto? sí. Bonita la historia. Digo, ahí bonita la historia. Porque eran malos los españoles. Eran malos. Ya. Entonces Caupolicán es como también, esos son los tokens más importantes. ¿Tá? Lautaro, Galvarino, Caupolicán. Ya. Los españoles pensaron que habían derrotado a los mapuches, conquistados, de forma definitiva. Pero solamente momentáneamente habían sido derrotados. Después se va el gobernador y viene otro gobernador que vamos a escribir ahí, que va a ser el gobernador Martín Óñez de Loyola. ¿Ya? Que no es el Guatón Loyola, dijo los chiquillos yo en clase. Digo los chicos en clase. No es el Guatón Loyola, y se ríen. Óñez de Loyola. Aquí no se ríe. Y aparece otro Toki más, que realizó una nueva rebelión. Qué cruel la muerte, ¿cierto, Emilia? Muy cruel la muerte, es sanguinaria. Un nuevo Toki. Un nuevo Toki. Y el nuevo Toki va a ser Pelantaru. Pelantaru. Escribí mal. Pelantaru. Pelantaru. Entonces, fíjense. Si matan a un Toki, después, al poquito rato, los mapuches vuelven a elegir a otro Toki. ¿Fíjense? Y esa es la gracia de los mapuches. Al no tener un rey, no pueden conquistar a los mapuches. ¿Ya? Que los mapuches dicen, ya, mataron a Lautaro, elijamos a otro. Pues mataron a Galvarino, elijamos a otro. ¿Sí? ¿Me entienden, muchachos, cierto? Que siempre van apareciendo toquis. ¿Entendemos eso? Sí, profesor. Profe, sí, Nunca tuvieron reyes. Los mapuches nunca tuvieron reyes, nunca tuvieron un estado. Siempre vivían en tribus. ¿Ya? Vivían en tribus y se organizaban en tiempos de guerra. El toqui, aprovecho de decir esto. Aprovecho de decir esto. El toqui es el jefe en tiempos de guerra. Que siempre va a ser un joven guerrero.
Y lo eligen por su fuerza, lo eligen por su valentía, ¿ya? Y el cacique va a ser el jefe en tiempos de paz. Van a tener dos jefes mapuche. Van a tener el toqui, tiempos de guerra, y el tiempo de paz va a ser un cacique. Y el cacique generalmente va a ser un anciano. Un anciano, pero sabio. Un anciano sabio, respetado por la comunidad. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces eligen a Pelantaru. ¿Y qué hace Pelantaru? Realiza una nueva rebelión. Otra rebelión más. Nueva rebelión. Mapuche. Vuelve a juntar un gran ejército mapuche. Nueva rebelión mapuche. Y ataca a los españoles. Se produce el desastre de Uralaba. Eso lo vamos a destacar, ¿ya? Desastre de Uralaba. Que queda en la 9ª región. Y en ese desastre muere el gobernador. Se llamaba Óñez de Loyola. Entonces ya los mapuches van a matar a 2 gobernadores españoles. ¿Se ubican? Los mapuches entonces van a seguir peleando, ir guerreando. Y consecuencias del desastre de Curalaba. No la escribí. Las vamos a decir. Las consecuencias del desastre de Curalaba, escribamos entonces, como consecuencia de este desastre, termina la conquista de Chile. El periodo que se llama conquista de Chile termina. Y se inicia una nueva etapa. ¿Cómo se va a llamar la nueva etapa que empieza? La colonia. Sí, bien. La época colonial. Ahí empieza la época colonial. De 1598. El micrófono, por favor, señora Paola. 1598 a 1810, cuando se produce ahí la primera Junta Nacional de Gobierno. Esa es la colonia, durante toda la época colonial. ¿Qué otras consecuencias? Los mapuches destruyen todas las ciudades al sur del río Biobío. Entonces, el río Biobío será el límite. Pues que más límite, ¿ya? No importa. Entre los mapuches y españoles. Pues, ¿se fijan? Los españoles ya se dieron cuenta que, chuta, no van a poder conquistar a los mapuches. Y este río, que es el río más ancho de Chile, el río más ancho, no puede ser atravesado en periodo de invierno, en periodo de lluvia. Entonces, por eso se va a convertir en el límite. A veces después van a atacar los mapuches, va a seguir la guerra de Arauco, ¿ya? Continúa la guerra de Arauco, no es que la guerra haya terminado. Continúa la guerra
de Arauco. Pero no todos los años van a combatir, sino que algunas veces se producen ataques de los españoles y otras veces ataques de los mapuches. Entonces, ¿se fijan? Termina el periodo, termina la época colonial. Vamos a ver una línea de tiempo. Si ustedes tienen la oportunidad, sería bueno que la anotaran, ¿ya? Sería bueno que anotaran la línea de tiempo. Entonces, ¿se fijan? Conquista de Chile desde Almagro, podemos hacer la línea de tiempo, desde Almagro, Valdivia, ¿ya? Matan a Valdivia, después hasta el desastre de Curalaba. Todo eso es periodo de conquista. Eso es muy importante. Conquista de Chile. Después del desastre de Curalaba, se produce la época colonial. La época colonial que va a seguir la guerra de Arauco. Hasta 1810, que va a ser la primera Junta Nacional de Gobierno. De ahí después empieza la época de la independencia. Ya. ¿Estamos escribiendo la línea de tiempo? Le sacamos fotos, profesor. Sacamos fotos, profe. Bueno, sí, bien, sí, bueno, inteligente eso. Muy inteligente sacarle fotos. Excelente. Entonces, muchachos, hoy día vimos todo lo que es el fin de la conquista. ¿Cómo termina la conquista de Chile? ¿Verdad?